Si no te gustan las bromas irónicas de mi madre, paga la cuenta y vete. Las palabras de Celia colgaron en el aire del restaurante La Esperanza como una sentencia final. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los cubiertos habían dejado de tintinear en las mesas cercanas. Mi mano, que sostenía la servilleta de tela blanca, tembló imperceptiblemente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Segundos antes, Andrea Pérez, la madre de Celia, había soltado una carcajada estridente señalando mi blusa verde olivo con estampado de pequeñas flores. «Ay, Rosalba, esa blusa te hace ver como una maceta vieja que alguien dejó abandonada en el patio. ¿No tienes algo más apropiado para tu edad?» Sus ojos brillaron con malicia mientras esperaba las risas cómplices de los demás. Y las obtuvo. Antonio, mi hijo de 45 años, había sonreído incómodo pero no dijo nada. Nunca decía nada cuando se trataba de defender a su madre. Celia se había tapado la boca con la mano en un gesto teatral, fingiendo sorpresa por el comentario de su madre, pero sus ojos danzaban de regocijo. Incluso el mesero que pasaba cerca de nuestra mesa había esbozado una sonrisa socarrona. Natalia, mi nieta, fue la única que no rió. Sus 16 años le daban una sabiduría que faltaba en los adultos de mi mesa. Me lanzó una mirada llena de vergüenza ajena y susurró una abuela. Que nadie más escuchó. Yo había sentido el calor familiar de la humillación trepando por mi cuello, tiñendo mis mejillas de rojo. Era el mismo calor que había experimentado tantas veces en los últimos 3 años, desde que Antonio se había mudado de regreso a casa conmigo después de perder su trabajo en la consultoría contable. Celia y él habían llegado con 2 maletas y muchas promesas de que sería temporal. Eso había sido hace 1000 días exactos. Perdón, había murmurado, bajando la vista hacia mi plato de sopa de verduras que ya se enfriaba. No pensé que mi ropa fuera tan inadecuada. Fue entonces cuando Celia decidió rematar el golpe. Ay, suegra, no seas tan sensible. Mi mamá solo bromea. Si no puedes aguantar un poco de humor, tal vez deberías quedarte en casa la próxima vez. Su voz tenía esa dulzura venenosa que había perfeccionado a lo largo de estos años. O mejor aún, si no te gustan las bromas irónicas de mi madre, paga la cuenta y vete. El restaurante entero pareció contener la respiración. Una pareja en la mesa de al lado dejó de hablar y nos miró con curiosidad apenas disimulada. El mesero que había sonreído antes ahora parecía genuinamente incómodo, fingiendo limpiar una mesa ya limpia para mantenerse cerca de nuestra escena. Gracias por avisarme, respondí, y mi propia voz me sorprendió por lo serena que sonaba. Me levanté de la silla con la elegancia que mi madre me había enseñado décadas atrás, cuando aún creía que las buenas maneras eran suficientes para ganarse el respeto. Tomé mi bolso de cuero café, el mismo que había comprado con mi primera quincena como secretaria en el banco hace 30 años, y caminé hacia la caja registradora con pasos medidos. Detrás de mí, escuché el murmullo confuso de Celia. ¿A dónde va? Era solo una broma. Antonio, ¿qué le pasa a tu mamá? La voz de mi hijo sonó nerviosa cuando respondió. No sé, debe estar cansada. En la caja registradora, una joven mesera de no más de 20 años me recibió con una sonrisa profesional que se desvaneció cuando vio mi expresión. Disculpe, señorita, le dije mientras abría mi billetera, voy a pagar únicamente mi consumo. Saqué exactamente $32. Una sopa de verduras, un agua mineral con gas y una rebanada de pan integral. Había memorizado cada precio del menú durante los primeros 5 minutos en el restaurante, un hábito que desarrollé después de años de administrar cada centavo de mi pensión de jubilada. La mesera me miró extrañada, luego dirigió su vista hacia la mesa donde Antonio agitaba las manos tratando de llamar mi atención. Celia ya no sonreía. Su rostro había perdido todo rastro de diversión y ahora mostraba una palidez que contrastaba dramáticamente con su cabello rubio teñido y el maquillaje excesivo que siempre la hacía ver más joven de sus 38 años. ¿Está segura, señora? Su familia aún está cenando. No va a esperar a que terminen. No, querida. Ellos pueden encargarse perfectamente de sus propios gastos. La joven mesera asintió lentamente y procesó mi pago. Mientras esperaba mi recibo, pude ver de reojo cómo Antonio revisaba desesperadamente sus bolsillos. Sabía exactamente lo que encontraría, su billetera con apenas suficiente dinero para el autobús de regreso a casa. Celia manoteaba explicándole algo urgente a Andrea,
cuya expresión de diversión cruel se había transformado en desconcierto total. Andrea Pérez, con sus 65 años de elegancia artificial y comentarios venenosos, finalmente parecía comprender que algo había cambiado en la dinámica familiar. Sus ojos oscuros, siempre brillantes de malicia, ahora mostraban una incertidumbre que jamás había visto en ella. Tomé mi recibo, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en mi bolso. Caminé hacia la salida sin voltear atrás, aunque cada fibra de mi ser quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que la cuenta total ascendía a $185. Una suma que Antonio y Celia no podían cubrir. Una suma que yo siempre había pagado sin quejarme durante estos 3 años de cenas familiares semanales, viajes de fin de semana y pequeños favores que nunca se devolvían. Afuera, el aire fresco de octubre llenó mis pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas. Las luces de la calle iluminaban la acera mojada por la lluvia de la tarde, creando reflejos dorados que parecían guiarme hacia algún lugar mejor. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí genuinamente. Mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente en mi bolso. Antonio, sin duda. Pero esta noche, el teléfono podía esperar hasta mañana. O hasta el próximo mes. Yo tenía cosas más importantes que hacer que rescatar a 2 adultos de las consecuencias de su propia crueldad. Caminé hacia la parada del autobús con pasos firmes, sintiendo como cada metro que me alejaba del restaurante era un metro más cerca de una verdad que había tardado demasiado en aceptar. El amor verdadero nunca te pide que aceptes humillaciones a cambio de compañía. El autobús número 43 llegó 5 minutos después, como si el universo hubiera conspirado para que mi escape fuera perfecto. Me senté en el asiento junto a la ventana y observé cómo las luces del restaurante La Esperanza se desvanecían en la distancia. Mi teléfono había dejado de vibrar temporalmente, pero sabía que era solo una tregua. Mientras el autobús atravesaba las calles familiares de mi barrio, los recuerdos comenzaron a fluir como agua represada que finalmente encuentra una grieta en el dique. No siempre había sido así. Hubo un tiempo, hace mucho, cuando mi vida tenía propósito, dignidad y respeto. Cerré los ojos y me permití regresar a 1976, cuando tenía 23 años y acababa de conseguir mi primer trabajo como secretaria en el Banco Nacional. Llevaba mi falda, la única que tenía, y una blusa blanca almidonada que había planchado 3 veces la noche anterior. El gerente, don Julián Vargas, me había contratado después de una entrevista de 15 minutos. Señorita Fagundes, me había dicho ese primer día, usted tiene algo especial. Una determinación que se ve en pocos jóvenes hoy en día. Tenía razón. Durante los siguientes 25 años, llegué cada mañana a las 7:30, media hora antes que nadie más. Organizaba los expedientes, preparaba el café, revisaba la correspondencia. Cuando Roberto, mi esposo, murió en ese accidente de tránsito en 1995, no falté ni un solo día al trabajo. Ni siquiera cuando el médico me dijo que el estrés podría provocarme una úlcera. Mamá, necesitas descansar, me había dicho Antonio entonces. Tenía solo 20 años y estudiaba contabilidad en la universidad nocturna. Papá no hubiera querido que te enfermaras por trabajar tanto. Pero yo sabía algo que mi hijo aún no comprendía. El trabajo no era solo dinero. Era identidad, propósito, la certeza de que cada día tenía sentido. En el banco, los clientes me saludaban por mi nombre. Buenos días, señora Rosalba. ¿Cómo amaneció hoy? Doña Carmen, que venía cada viernes a depositar las ganancias de su tienda de abarrotes, siempre me traía un pan dulce. Para que no se olvide de desayunar, mijita. El autobús frenó bruscamente y me sacó de mis recuerdos. Un grupo de jóvenes subió riendo y hablando en voz alta. Me recordaron a Antonio a esa edad, cuando aún me abrazaba al llegar a casa y me contaba sobre sus clases, sus sueños de tener su propia firma contable, sus planes de darme una vejez tranquila y llena de nietos. Cuando me gradúe, mamá, te vas a jubilar y yo me haré cargo de todo. Te vas a dedicar a tejer, a cocinar rico, a disfrutar la vida como te mereces. Y yo le creí. Trabajé años extra para poder costear sus estudios. Vendí las joyas de mi madre, empeñé el anillo de bodas de Roberto, cancelé mis propios planes de estudiar enfermería los fines de semana. Todo por ese futuro que Antonio pintaba con palabras dulces y promesas sinceras. Se graduó en el año 2001 con honores. Yo estaba en primera fila durante la ceremonia, con mi mejor vestido café y los zapatos que había comprado especialmente para la ocasión. Cuando llamaron su nombre,
Aplaudí hasta que me dolieron las manos. Era mi hijo, mi único hijo, convirtiéndose en el profesional que yo nunca pude ser. Los primeros años fueron buenos. Antonio encontró trabajo en una firma mediana, se casó con Patricia en el 2003, y en el 2007 nació Natalia. Yo me jubilé del banco con una pensión modesta pero suficiente, y me dediqué a ser la abuela perfecta. Cuidaba a Natalia mientras Patricia trabajaba, cocinaba para la familia los domingos, ayudaba con los gastos cuando hacía falta. Patricia era una buena mujer. Trabajadora, respetuosa, agradecida. Señora Rosalba, me decía siempre, no sé qué haríamos sin usted. Es usted un ángel. Cuando Natalia cumplió 6 años y comenzó la primaria, Patricia insistió en pagarme por cuidarla. No es justo que trabaje gratis. Usted también tiene sus gastos. Rechacé el dinero, por supuesto. Era mi nieta, mi sangre. Pero ahora, recordando esos días en el autobús que me llevaba de regreso a mi casa vacía, me doy cuenta de que Patricia había entendido algo fundamental. El trabajo, incluso el trabajo del amor, merece reconocimiento. Patricia murió en el 2015. Cáncer de mama que se extendió demasiado rápido para que los médicos pudieran hacer algo. Durante los últimos meses de su enfermedad, yo me mudé temporalmente a su casa para ayudar con Natalia y con Antonio, que se había vuelto un fantasma de sí mismo. Cuide a mi familia, señora Rosalba, me había susurrado Patricia en sus últimos días. Son todo lo que tengo en este mundo. Le prometí que lo haría. Y cumplí esa promesa durante 8 años, hasta esta noche. Después del funeral, Antonio cayó en una depresión que duró meses. Perdió el trabajo por faltar demasiado, luego otro más. Natalia, que entonces tenía 8 años, se volvió tímida y retraída. Yo me convertí en el pilar financiero y emocional de lo que quedaba de nuestra familia. Fue durante ese periodo difícil que conoció a Celia. Ella trabajaba como profesora de inglés en una academia privada y parecía tener la energía y la alegría que Antonio había perdido. Al principio me pareció una bendición. Mi hijo volvía a sonreír, Natalia comenzó a hablar más, la casa recuperó algo de su calor anterior. Es maravillosa, mamá, me decía Antonio. Celia me hace sentir vivo otra vez. Y adora a Natalia. Dice que siempre quiso tener una hija. Me casaron en una ceremonia íntima en el 2018. Yo pagué la recepción, $800 que saqué de mis ahorros para emergencias. Es un regalo para mi hijo, le dije al organizador de eventos. Para que comience su nueva vida con el pie derecho. Al principio, todo parecía perfecto. Celia se mostraba cariñosa conmigo, me llamaba suegrita querida y me pedía consejos sobre cocina y manejo del hogar. Incluso sugirió que nos mudáramos todos juntos a mi casa para ahorrar dinero del alquiler. Así estaremos más unidos como familia, había dicho con esa sonrisa que entonces me parecía genuina. Y usted nunca se sentirá sola, señora Rosalba. El autobús se detuvo en mi parada. Bajé lentamente, sintiendo el peso de todos esos recuerdos en mis hombros. Mi casa, una construcción modesta de 2 pisos que Roberto y yo habíamos comprado en 1985, me esperaba iluminada por la luz del porche que siempre dejaba encendida. Mientras buscaba las llaves en mi bolso, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez eran mensajes de texto. Muchos. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Por favor, contesta. Celia está muy molesta. No entiendo qué pasó. Fue solo una broma. Guardé el teléfono sin responder y abrí la puerta de mi casa. Adentro, el silencio me recibió como un abrazo. Por primera vez en 3 años, era un silencio elegido, no impuesto. Caminé hasta la cocina y puse a calentar agua para un té. Mientras esperaba, miré por la ventana hacia el jardín trasero donde Roberto había plantado rosales que aún florecían cada primavera. Mañana, pensé, tendría que comenzar a planificar el resto de mi vida. Pero esta noche, simplemente disfrutaría de la paz de una casa donde nadie me faltaría al respeto. El agua hirvió y el silbido de la tetera sonó como una melodía de libertad. El té de manzanilla llenó la cocina con su aroma dulce y reconfortante. Me senté en la mesa redonda de madera donde Roberto y yo habíamos desayunado durante casi 20 años, donde Antonio había hecho sus tareas de la universidad, donde Natalia había celebrado tantos cumpleaños.
Era la misma mesa que ahora Celia había declarado demasiado antigua y desactualizada, cuando sugirió reemplazarla por algo más moderno y funcional. Mi teléfono no dejaba de vibrar sobre la mesa. Cada mensaje era como un mosquito persistente, pero por primera vez en años, tenía el poder de ignorarlo. Tomé un sorbo de té y permití que el calor se extendiera por mi pecho mientras recordaba cuándo exactamente había comenzado mi transformación de matriarca respetada a víctima silenciosa. Todo cambió cuando Celia trajo a su madre por primera vez a una cena familiar, 6 meses después de la boda. Andrea Pérez llegó con sus aires de superioridad y su lengua afilada como navaja. Desde el momento en que cruzó mi puerta, comenzó su campaña sutil pero constante de desmoronamiento de mi autoridad. ¡Ay, qué casa tan acogedora!, había dicho, examinando mi sala con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se nota que tiene muchos años de historia. ¿No han pensado en renovar un poquito? Mi hija merece un ambiente más contemporáneo. Celia se había reído nerviosamente. Mamá, la casa está perfecta. A mí me encanta el estilo clásico. Pero las semillas de insatisfacción ya estaban plantadas. Durante las semanas siguientes, Celia comenzó a hacer comentarios sutiles sobre la decoración, los muebles, mis hábitos de limpieza. Suegrita, ¿no cree que sería mejor usar productos más modernos para limpiar? Estos que usa huelen tan fuertes. Mi madre dice que las cortinas de encaje están pasadas de moda, me informó un día mientras doblaba ropa en la sala. Dice que hacen ver la casa como museo. Cada sugerencia venía acompañada de esa sonrisa dulce que había aprendido a reconocer como el preludio de una humillación disfrazada de consejo. Y yo, tonta de mí, intentaba complacerla. Cambié los productos de limpieza, compré cortinas nuevas que costaron $200 que no tenía, reorganicé los muebles según sus sugerencias. Antonio parecía no darse cuenta de nada. O tal vez sí se daba cuenta, pero había elegido la comodidad del silencio sobre la incomodidad de defender a su madre. «Está feliz», mamá me decía cuando yo intentaba expresar mis inquietudes. Después de todo lo que pasó con Patricia, verlo sonreír otra vez vale cualquier pequeño ajuste. ¿Pequeño ajuste? Los cambios en mi casa fueron solo el comienzo. Pronto llegaron los comentarios sobre mi apariencia. Suegrita, ¿no cree que ese peinado la envejece? Mi madre dice que las mujeres de su edad se ven mejor con colores más suaves. Tal vez podríamos ir juntas de compras algún día. Conozco lugares donde venden ropa más apropiada. Apropiada. Esa palabra se convirtió en el martillo con el que Celia golpeaba mi autoestima día tras día. Mi ropa no era apropiada. Mis opiniones no eran apropiadas. Mi manera de cocinar no era apropiada. Incluso mi forma de caminar había sido criticada. Camina muy rápido para una mujer de su edad. Parece apurada. Mi madre dice que las señoras elegantes siempre caminan despacio. La verdadera humillación comenzó cuando perdieron el trabajo. Antonio fue despedido de la consultora donde trabajaba después de que un cliente se quejara de errores en los cálculos. Celia redujo sus horas en la academia porque, según ella, necesitaba estar más presente para apoyar a su esposo en este momento difícil. De repente, mi pensión de jubilada se convirtió en el único ingreso estable de la casa. $1,200 mensuales que tenían que cubrir los gastos de 4 personas. No me quejé. Era mi familia, y las familias se apoyan mutuamente en tiempos difíciles. Pero el dinero vino acompañado de algo más insidioso, la pérdida total de mi voz en las decisiones familiares. Suegrita, como nosotros somos más jóvenes, es mejor que manejemos el presupuesto, me había dicho Celia con esa dulzura venenosa que ya conocía tan bien. Usted solo tiene que disfrutar su jubilación sin preocuparse por estas cosas complicadas. Antonio asintió como si aquello tuviera perfecta lógica. Mamá, tú ya trabajaste suficiente. Déjanos a nosotros encargarnos de las finanzas. Y así fue como perdí el control de mi propio dinero. Mi pensión se depositaba directamente en una cuenta que Celia manejaba. Ella decidía cuánto se gastaba en comida, servicios, entretenimiento. Yo recibía una asignación semanal de $50 para sus gastos personales. $50. Como si fuera una niña que necesitaba mesada. Cuando intenté protestar, Celia me mostró una libreta llena de números y cálculos. Mire, suegrita, aquí está todo detallado. La comida cuesta tanto, los servicios tanto,
Los gastos de Natalia tanto. Si usted maneja el dinero, seguro que nos va a faltar para algo importante. Mi madre dice que las personas mayores a veces se confunden con los números, añadió con esa sonrisa que ya había aprendido a odiar. Es natural. Por eso es mejor que los jóvenes nos hagamos cargo. Antonio no dijo nada. Nunca decía nada. Las cenas familiares semanales en restaurantes comenzaron entonces. Celia insistía en que era importante mantener la moral alta y no encerrarse en casa como ermitaños. Cada jueves salíamos a cenar a lugares cada vez más caros. La Esperanza era uno de los más moderados en nuestra rotación. Siempre era la misma rutina. Antonio y Celia pedían los platillos más caros del menú, Andrea hacía comentarios despectivos sobre mi apariencia o comportamiento, yo me encogía en mi silla y al final pagaba una cuenta que oscilaba entre $150 y $200. Es lo menos que puede hacer, me había dicho Andrea en una ocasión particularmente cruel. Mi hija está sacrificando sus mejores años cuidando de usted. Lo mínimo es que pague las cenas familiares. Cuidando de mí. Como si yo fuera una inválida que necesitara supervisión en lugar de la dueña de la casa donde vivían gratis, la proveedora del dinero que los mantenía a flote, la abuela que seguía cocinando, limpiando y lavando la ropa de todos. El té se había enfriado en mi taza mientras los recuerdos fluían como una hemorragia emocional. Me levanté para calentar más agua, y fue entonces cuando vi mi reflejo en la ventana de la cocina. Una mujer de 68 años con el cabello canoso peinado de manera sencilla, usando una blusa verde olivo que había elegido esa mañana porque me hacía sentir tranquila. No parecía una maceta abandonada. Parecía una mujer digna que había trabajado durante décadas, que había criado a un hijo, que había sobrevivido a la muerte de su esposo y había mantenido unida a su familia durante los momentos más difíciles. Andrea Pérez podía burlarse de mi ropa todo lo que quisiera. Celia podía tratarme como una inválida mental. Antonio podía elegir su comodidad sobre mi dignidad. Pero yo sabía quién era realmente. Y por primera vez en 3 años, eso era suficiente. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era una llamada. El nombre de Antonio apareció en la pantalla junto con una foto suya sonriendo que había tomado el día de su graduación universitaria, cuando aún creía que sería el hombre que me cuidaría en mi vejez. Dejé que sonara hasta que se cortó. Luego tomé el teléfono, lo apagué completamente y lo guardé en un cajón de la cocina. Mañana sería otro día. Un día para tomar decisiones importantes. Pero esta noche era solo para mí, para mi té caliente y para el silencio de una casa donde finalmente podía respirar sin pedir permiso. Desperté a las 6 de la mañana como había hecho durante los últimos 40 años, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí el peso familiar de la ansiedad en el pecho. La luz dorada del amanecer se filtraba por las cortinas de mi habitación, esas mismas cortinas que Celia había criticado tantas veces por ser demasiado florales para una casa moderna. Me quedé en la cama unos minutos extra, disfrutando del silencio. No había pasos apresurados en el pasillo, no había voces exigiendo desayuno, no había quejas sobre el café que estaba demasiado fuerte o demasiado débil. Solo el canto de los pájaros en el jardín y el sonido lejano del tráfico matutino. Cuando finalmente me levanté, mi rutina fue diferente. En lugar de ir directamente a la cocina para preparar el desayuno de 4 personas, me di un baño largo y caliente. Me tomé mi tiempo para elegir la ropa. Un vestido verde claro que no usaba desde antes de que Celia se mudara, porque ella había comentado que los vestidos tan formales la hacían ver como si fuera una reunión de iglesia. Mientras desayunaba mi avena con fresas, recordé la primera vez que Celia había criticado mis hábitos alimenticios. Había sido un sábado por la mañana, aproximadamente 1 año después de mudarse a mi casa. Yo estaba preparando huevos revueltos para todos cuando ella entró a la cocina bostezando. Suegrita, ¿siempre usa tanta mantequilla para cocinar?, había preguntado, arrugando la nariz. Mi madre dice que las personas mayores deben cuidar más su colesterol. Deberíamos cocinar más saludable en esta casa. Desde ese día, mis comidas habían sido monitoreadas y comentadas constantemente. Demasiada sal, demasiada grasa, demasiados carbohidratos. A su edad, cada comida cuenta, me recordaba Celia regularmente. Como si yo fuera una niña incapaz de cuidar mi propia salud después de vivir 68 años sin supervisión. Terminé mi desayuno y tomé una decisión. Era hora de visitar a Dolores Vargas, mi amiga desde los tiempos del banco.
Dolores tenía 72 años y vivía sola en un apartamento acogedor a 15 minutos caminando de mi casa. Durante los últimos 3 años, nuestras visitas se habían vuelto esporádicas porque Celia siempre tenía alguna objeción. ¿Para qué visita tanto a esa señora?, me había preguntado más de una vez. Mi madre dice que las mujeres de su edad que viven solas a veces se vuelven muy negativas. Mejor quédese en casa con nosotros, que somos su familia verdadera. Familia verdadera. ¿Qué concepto tan manipulado había llegado a ser esa frase en mi casa? Caminé hasta el apartamento de Dolores sin prisa, respirando el aire fresco de la mañana. Hacía mucho tiempo que no salía sola a caminar sin tener que dar explicaciones sobre mi destino, mi hora de regreso o el propósito de mi salida. Dolores abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando vio mi expresión. Rosalba, ¿qué pasó? Te ves diferente. ¿Puedo pasar? Necesito contarte algo. Su apartamento olía a café recién hecho y a las galletas de canela que siempre preparaba los viernes. Me senté en su sofá de terciopelo verde, el mismo donde habíamos compartido tantas tardes hablando de nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestros sueños de jubilación. Anoche dejé a Antonio y a Celia pagando su propia cuenta en el restaurante, comencé, y las palabras salieron como agua contenida durante demasiado tiempo. Le conté todo. La humillación constante, los comentarios de Andrea, la pérdida de control sobre mi propio dinero, las críticas diarias, el silencio cómplice de Antonio. Dolores me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente y apretando los labios cuando los detalles se volvían particularmente dolorosos. «Ay, Rosalba», suspiró cuando terminé mi relato. «¿Por qué no me dijiste nada antes?» Yo sabía que algo estaba mal, pero pensé que tal vez era solo el ajuste normal de vivir con familia extendida. Tenía vergüenza, admití. ¿Cómo iba a confesar que mi propia nuera me trataba como un estorbo en mi propia casa? Que mi hijo había elegido callarse en lugar de defenderme. Dolores se levantó y regresó con una taza de café para mí. Mi hermana María pasó por algo similar con su nuera hace 5 años. ¿Recuerdas? Se dejó pisotear hasta que un día explotó y echó a todos de su casa. Recordaba vagamente la historia. María Vargas había vivido situaciones parecidas con la esposa de su hijo menor. La diferencia era que María había reaccionado gritando, peleando, creando un escándalo familiar que había terminado con años de resentimiento y separación. «No quiero hacer un escándalo», le dije. «Pero tampoco puedo seguir viviendo así». «No tienes que hacer escándalo, pero sí tienes que hacer cambios», respondió Dolores con firmeza. «Y tienes que hacerlos pronto, antes de que se acostumbren a pisotearte aún más». Tenía razón. Los abusos de Celia habían escalado gradualmente, precisamente porque yo nunca había puesto límites claros. Cada humillación que había tolerado en silencio se había convertido en permiso para la siguiente. «¿Qué sugieres que haga?», pregunté. Dolores se inclinó hacia adelante, con esa expresión decidida que recordaba de nuestros días en el banco cuando enfrentábamos clientes difíciles. «Primero, recuperas el control de tu dinero. Es tu pensión, tu casa, tu vida. Segundo, estableces reglas claras sobre el respeto en tu hogar. Y tercero, si no pueden seguir esas reglas, encuentran otro lugar donde vivir». Sonaba tan simple cuando lo decía así. Pero yo sabía que la realidad sería más complicada. Antonio era mi único hijo. Natalia era mi única nieta. La posibilidad de perderlos me aterrorizaba tanto como la posibilidad de continuar siendo humillada. «¿Y si se van y nunca más los veo?», susurré, expresando mi miedo más profundo. «¿Y si se quedan y nunca más te respetan?», replicó Dolores. «Rosalba, escúchame bien. Un hijo que permite que maltraten a su madre no es un hijo que valga la pena conservar a cualquier precio. Y una nieta que crece viendo cómo humillan a su abuela va a aprender que así se trata a las mujeres mayores». Sus palabras me golpearon como una bofetada de realidad. Natalia había presenciado cada humillación, cada comentario cruel, cada momento en que yo había encogido ante los ataques de Celia. ¿Qué tipo de ejemplo le estaba dando sobre cómo una mujer debe permitir que la traten? Pasamos la siguiente hora planeando estrategias prácticas. Dolores había trabajado en recursos humanos antes de jubilarse y tenía una mente organizada para estos temas. Hicimos una lista de acciones inmediatas: contactar al banco para recuperar el control total de mi cuenta, hablar con un abogado sobre mis derechos como propietaria de la casa y establecer un presupuesto claro de gastos familiares.
Lo más importante, me dijo mientras me acompañaba a la puerta, es que no negocies tu dignidad. El respeto no es opcional en una relación familiar. Es lo mínimo que mereces. Caminé de regreso a casa con paso firme y propósito renovado. En mi bolso llevaba el número de teléfono del abogado que Dolores me había recomendado, y en mi mente tenía un plan claro de acción. Cuando llegué a mi puerta, vi que había 3 carros estacionados afuera. El de Antonio, el de Celia y uno que no reconocí. Mi estómago se tensó, pero respiré profundo antes de entrar. Adentro me esperaba toda la familia. Antonio sentado en el sofá con cara de preocupación, Celia caminando de un lado a otro con expresión furiosa, Andrea acomodada en mi sillón favorito como si fuera la dueña de la casa, y Natalia en un rincón, claramente incómoda con toda la situación. «Mamá, gracias a Dios llegaste», dijo Antonio levantándose inmediatamente. «Tenemos que hablar». «Sí», agregó Celia con voz tensa, «tenemos que hablar sobre lo que pasó anoche. Fue muy vergonzoso para toda la familia». Miré a Andrea, que me observaba con una sonrisa satisfecha, como si hubiera venido a presenciar mi humillación pública. Luego miré a Natalia, cuyos ojos me suplicaban silenciosamente que no causara más problemas. Por un momento, sentí la tentación familiar de disculparme, de explicar que había sido un malentendido, de volver a la dinámica conocida donde yo cedía para mantener la paz. Pero entonces recordé las palabras de Dolores. El respeto no es opcional. «Tienes razón, Celia», dije con calma, colgando mi bolso en el perchero. «Sí tenemos que hablar. Pero no sobre lo de anoche. Tenemos que hablar sobre las nuevas reglas de esta casa». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. «Nuevas reglas». La voz de Celia subió una octava, y su cara se puso del color de los tomates demasiado maduros. «¿De qué estás hablando, suegra?» Me dirigí hacia mi sillón favorito, donde Andrea estaba sentada como una reina en trono ajeno. Me detuve frente a ella y la miré directamente a los ojos. «Andrea, ese es mi lugar. Te agradecería que te cambiaras al sofá». El silencio se volvió aún más espeso. Andrea me miró con incredulidad, como si yo hubiera hablado en otro idioma. Durante 3 años, había entrado a mi casa y se había apropiado de mi espacio sin que yo dijera una palabra. Hoy eso cambiaba. «Disculpa», murmuró finalmente, levantándose con movimientos rígidos. Se acomodó en el sofá junto a Antonio, quien parecía cada vez más desconcertado. Me senté en mi sillón y crucé las manos sobre mi regazo. Desde esta posición podía ver a toda mi familia, y por primera vez en años, sentí que tenía el control de la situación. «Como les decía», continué con voz tranquila, «tenemos que establecer algunas reglas nuevas para esta casa. Mi casa». «Mamá», interrumpió Antonio, «no entiendo qué está pasando. Anoche nos dejaste botados en el restaurante con una cuenta que no podíamos pagar. Tuvimos que llamar a mi jefe para que nos prestara dinero. Fue humillante». «¿Humillante?», repetí, saboreando la ironía de esa palabra. «Interesante que uses esa palabra, Antonio, porque de humillaciones sé bastante». Celia se cruzó de brazos. «No puedes estar hablando en serio. Fue solo una broma de mi madre. Estás exagerando como siempre». «Como siempre». Me levanté lentamente, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. «Celia, durante 3 años he escuchado las bromas de tu madre sobre mi ropa, mi apariencia, mi edad, mi manera de caminar, de hablar, de cocinar. He tolerado que manejes mi dinero como si fuera tuyo. He aceptado tus críticas constantes sobre mi casa, mis muebles, mis hábitos. He permanecido callada cuando me tratas como una inquilina en mi propia casa en lugar de como la dueña que soy. Suegra, yo nunca. No he terminado». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «He cocinado para ustedes, he lavado su ropa, he pagado sus cuentas, he mantenido esta casa funcionando mientras ustedes viven aquí gratis. Y a cambio, he recibido burlas, desprecio y falta de respeto constante». Antonio parecía genuinamente sorprendido. «Mamá, yo no sabía que te sintieras así. ¿Por qué no dijiste nada?» «¿En qué momento, Antonio? ¿Cuándo exactamente tenía permiso de quejarme?» Cada vez que intentaba expresar alguna incomodidad, Celia me recordaba que era demasiado sensible, o que debía aprender a tomar las bromas. «Tú nunca dijiste nada en mi defensa.
Ni una sola vez. Las palabras salían ahora como una cascada que había estado contenida durante demasiado tiempo. Natalia me miraba con los ojos muy abiertos, y por primera vez vi algo parecido al respeto en su expresión. Y ahora continué. Vamos a cambiar las cosas. Primera regla. Esta es mi casa. Yo decido qué se come, cómo se decora, qué se compra y qué no. Si no les gusta algo de mi casa, pueden buscar otro lugar donde vivir. Eso es ridículo, exclamó Celia. Somos familia. No puedes echarnos. No los estoy echando. Les estoy dando opciones. Pueden quedarse respetando las nuevas reglas, o pueden irse y manejar sus propios gastos. Andrea, que había permanecido inusualmente callada, finalmente encontró su voz. Rosalba, creo que estás teniendo algún tipo de crisis emocional. Las mujeres de tu edad a veces. Segunda regla, la interrumpí, girándome hacia ella. Andrea, tú ya no eres bienvenida en esta casa. Tus visitas terminan hoy. El grito ahogado de Celia llenó la sala. No puedes prohibirle la entrada a mi madre. Claro que puedo. Es mi casa, y no voy a tolerar más insultos disfrazados de humor. Tu madre puede visitarte en cualquier otro lugar, pero no aquí. Esto es injusto. Celia comenzó a caminar en círculos otra vez. Mi madre solo bromeaba. Es su personalidad. No puede cambiar solo porque a ti no te gusta. Tercera regla, continué imperturbable. Recupero el control total de mi pensión. Mañana voy al banco para cambiar los accesos de mi cuenta. A partir de ahora, yo decido cómo se gasta mi dinero. Antonio se puso pálido. Mamá, pero nosotros manejamos el presupuesto familiar. Si tú controlas el dinero, podríamos tener problemas para pagar los gastos. Entonces sugiero que busquen trabajo. Los dos. Inmediatamente. Yo trabajo, protestó Celia. 10 horas a la semana dando clases privadas no es un trabajo de tiempo completo. Celia. Y tú, Antonio, has estado buscando trabajo durante 2 años. Es hora de que esa búsqueda se vuelva más seria. Me dirigí hacia una gaveta del mueble de la sala y saqué una carpeta que había preparado esa mañana después de mi conversación con Dolores. Adentro tenía impresos varios anuncios de trabajo que había encontrado en Internet. Aquí tienen oportunidades laborales. Hay puestos en contabilidad, en academias de idiomas, en call centers. Si realmente quieren quedarse en esta casa como familia, demuestren que están dispuestos a contribuir financieramente. Celia tomó los papeles con manos temblorosas, más de incredulidad que de miedo. No puedes estar hablando en serio. ¿De dónde sacaste toda esta actitud? De 68 años de experiencia, 30 de los cuales los pasé trabajando y manteniendo una familia. Algo que ustedes dos parecen haber olvidado cómo hacer. Cuarta regla, continué, disfrutando de su silencio atónito. Las cenas familiares en restaurantes se terminaron. Si quieren salir a comer, lo pagan con su propio dinero. Yo comeré en mi casa, donde puedo elegir mi propia comida sin comentarios despectivos sobre mis decisiones. Pero mamá, Antonio finalmente encontró su voz. Las cenas familiares eran importantes para mantenernos unidos. No, Antonio. Eran oportunidades para que me humillaran públicamente mientras yo pagaba el privilegio de ser insultada. Eso no es unión familiar. Eso es abuso financiero y emocional. La palabra, abuso, colgó en el aire como una acusación. Vi cómo Celia y Antonio intercambiaron miradas, finalmente enfrentando la realidad de lo que habían estado haciendo. Quinta regla, dije, mirando directamente a Natalia, quien había permanecido en silencio durante toda la confrontación. Natalia, tú siempre serás bienvenida aquí. Eres mi nieta y te amo incondicionalmente. Pero también quiero que sepas que una mujer nunca debe tolerar que la traten con falta de respeto, sin importar quién sea la persona que lo haga. Los ojos de mi nieta se llenaron de lágrimas. Abuela, yo siento mucho todo lo que ha pasado. Siempre quise decir algo, pero no era tu responsabilidad, cariño. Era responsabilidad de los adultos tratarse con respeto mutuo. Andrea se levantó bruscamente del sofá. No voy a quedarme aquí escuchando esta rebelión ridícula. Celia, vámonos.
No tenemos por qué tolerar esta falta de respeto. Sexta y última regla, dije antes de que alguien pudiera moverse. Si deciden quedarse, será con la comprensión de que cualquier falta de respeto, cualquier comentario despectivo, cualquier intento de manipularme emocionalmente o financieramente resultará en su salida inmediata de esta casa. No habrá segundas oportunidades. Antonio se acercó a mí con expresión de súplica. Mamá, por favor. Sé que hemos cometido errores, pero somos tu familia. No puedes destruir todo por una pelea en un restaurante. No estoy destruyendo nada, Antonio. Estoy salvando lo que queda de mi dignidad y mi autorrespeto. Durante 3 años ustedes han vivido aquí gratis, han comido mi comida, han gastado mi dinero y han tratado mi hogar como si fuera un hotel barato donde pueden comportarse como quieran. Me acerqué a él y puse mi mano en su mejilla, como había hecho cuando era niño y necesitaba que le explicara algo importante. Hijo, yo te amo más de lo que puedes imaginar. Te crié, te eduqué, sacrifiqué mis propios sueños para que tuvieras los tuyos. Pero amor no significa ser pisoteada. Amor significa respeto mutuo, consideración y reciprocidad. Pero mamá. No hay peros, Antonio. Estas son las nuevas condiciones. Tómense el tiempo que necesiten para decidir si pueden vivir con ellas. Celia había estado escuchando todo con una expresión que pasaba de la incredulidad a la furia. Finalmente explotó. Esto es una locura. No puedes cambiar todo de la noche a la mañana. Tenemos derechos. Hemos vivido aquí durante 3 años. Como invitados, respondí con calma. Invitados que han abusado de mi hospitalidad. Y los invitados que no respetan a su anfitrión pierden el derecho de quedarse. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio incómodo de la tensión familiar, sino el silencio de un cambio fundamental en la dinámica de poder. Por primera vez en 3 años, yo tenía el control de mi propia vida. El lunes por la mañana me vestí con mi traje gris más elegante, el mismo que había usado para mi último día de trabajo en el banco. Tenía una serie de citas importantes y quería proyectar la imagen de una mujer que tenía el control total de sus asuntos. Mi primera parada fue el Banco Nacional, donde había trabajado durante 25 años y donde aún mantenía mi cuenta de jubilación. La gerente de cuentas, una mujer joven llamada Patricia Morales, me recibió con la deferencia que se le debe a una cliente con historial crediticio impecable. Señora Fagundes, es un placer verla. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Necesito recuperar el acceso completo a mi cuenta, expliqué, mostrándole los documentos que había preparado. Durante los últimos 3 años, mi nuera ha estado manejando mis finanzas, pero esa situación ha cambiado. Patricia revisó mi expediente en la computadora, frunciendo ligeramente el ceño. Veo que efectivamente hay una autorización para que la señora Celia Morales tenga acceso a su cuenta. Para revocar esto, necesitamos que llene algunos formularios. Durante la siguiente hora, completé todos los papeleos necesarios. Cambié las claves de acceso, revoqué todas las autorizaciones previas y solicité que mi pensión mensual de $1,200 se depositara directamente en una nueva cuenta de ahorros que solo yo podía manejar. ¿Desea mantener algún tipo de acceso para familiares?, preguntó Patricia mientras procesaba los cambios. No. Solo yo tendré acceso a partir de ahora. Cuando salí del banco, sentí como si hubiera recuperado algo fundamental que había perdido, mi autonomía financiera. Por primera vez en 3 años, sabía exactamente cuánto dinero tenía y cómo se iba a gastar. Mi segunda parada fue el despacho del abogado que Dolores me había recomendado. Julián Salas era un hombre de unos 50 años con una reputación sólida en derecho familiar y de propiedad. Su oficina tenía esa atmósfera de seriedad profesional que me tranquilizó inmediatamente. Señora Fagundes, dijo después de escuchar mi situación, usted tiene derechos muy claros como propietaria de su vivienda. Sus familiares no tienen ningún derecho legal a permanecer en su casa si usted no lo desea. ¿Pero qué pasa con el hecho de que han vivido allí durante 3 años? ¿No les da eso algún tipo de protección legal? Solo si hubieran pagado renta y tuvieran un contrato de arrendamiento, cosa que entiendo no es el caso. Como propietaria, usted puede establecer las reglas de convivencia que considere apropiadas. Si ellos no están de acuerdo, pueden buscar otro lugar donde vivir. El abogado me ayudó a redactar un documento formal estableciendo las nuevas condiciones de convivencia en mi hogar.
También me explicó cómo podía cambiar mi testamento si consideraba necesario proteger mis bienes de futuros abusos. Señora Fagundes, me dijo al final de nuestra reunión, permítame felicitarla por tomar el control de su situación. He visto demasiados casos donde las personas mayores permiten que sus familiares abusen de ellos financiera y emocionalmente. Es admirable que haya decidido defenderse. Sus palabras me dieron una validación que no sabía que necesitaba. Durante meses me había preguntado si estaba exagerando, si realmente era tan malo lo que estaba pasando en mi casa. Escuchar a un profesional confirmar que mis preocupaciones eran legítimas me llenó de una nueva determinación. Regresé a casa al mediodía para encontrar a Celia sentada en la mesa de la cocina, rodeada de papeles. Cuando me vio entrar, su expresión se endureció. ¿Dónde estuviste toda la mañana?, preguntó con un tono que sonaba más a interrogatorio que a preocupación genuina. Manejando mis asuntos, respondí, colgando mi bolso en el perchero. Antonio fue al banco esta mañana para pagar algunos gastos y no pudo acceder a tu cuenta. ¿Qué hiciste? Recuperé el control de mi propio dinero, como te dije ayer. Celia se levantó bruscamente, tirando algunos papeles al suelo. Esto es ridículo. ¿Cómo vamos a manejar los gastos de la casa si no tenemos acceso a los fondos? Muy simple. Con el dinero que ustedes van a ganar trabajando. No puedes estar hablando en serio. Yo trabajo. 10 horas a la semana no son suficientes para mantener a 2 adultos, Celia. Y sinceramente, después de 3 años de escuchar tus quejas sobre todo lo que está mal en mi casa, pensé que estarías ansiosa por tener tu propio lugar donde puedas decorar y vivir como prefieras. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. No tienes derecho a echarnos así de la nada. Somos tu familia. Y como familia, merecen mi amor y mi apoyo. Pero el amor no significa que tengo que tolerar falta de respeto y abuso. El apoyo no significa que tengo que subsidiar a 2 adultos sanos que pueden trabajar y mantenerse a sí mismos. Antonio llegó en ese momento, con cara de preocupación y algunos papeles en la mano. Mamá, necesitamos hablar sobre el dinero. Tenemos compromisos financieros que debemos cumplir. ¿Qué tipo de compromisos?, pregunté, genuinamente curiosa. Antonio desplegó los papeles en la mesa. Bueno, están los pagos de la tarjeta de crédito de Celia, su curso de yoga, el seguro del carro, las cenas de los jueves. Alto, lo interrumpí. Ninguna de esas cosas son mi responsabilidad financiera. Esos son gastos personales de ustedes. Pero mamá, hemos estado usando tu dinero para esos gastos durante años. No podemos simplemente cortar todo de la noche a la mañana. Claro que pueden. Se llama hacer un presupuesto y vivir dentro de sus posibilidades. Algo que deberían haber aprendido a hacer desde que eran adultos independientes. Celia comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron como antes. Durante 3 años había usado el llanto como una herramienta de manipulación, y yo había caído en la trampa cada vez. Suegra, por favor. Sé que hemos cometido errores, pero no puedes destruir nuestra vida familiar por un malentendido. No fue un malentendido, Celia. Fue 3 años de maltratos sistemáticos que yo toleré porque confundí el amor familiar con la sumisión personal. Antonio se sentó pesadamente en una silla. Mamá, ¿qué quieres que hagamos exactamente? Quiero que consigan trabajos de tiempo completo. Quiero que paguen sus propios gastos. Quiero que me traten con el respeto que merezco como dueña de esta casa y como matriarca de esta familia. Y quiero que entiendan que si no pueden hacer esas cosas simples, pueden buscar otro lugar donde vivir. ¿Y si no podemos encontrar trabajo inmediatamente?, preguntó Celia con voz temblorosa. Entonces sugiero que empiecen a buscar muy intensamente. Porque a partir del 1 del próximo mes, los únicos gastos que voy a cubrir con mi pensión son los míos propios. El silencio que siguió fue tenso, pero diferente. Era el silencio de 2 personas finalmente entendiendo que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Tienen 2 semanas para demostrarme que están tomando en serio estas nuevas condiciones, añadí. 2 semanas para encontrar trabajo y para mostrarme el respeto que he estado esperando durante 3 años. ¿Y si no lo hacemos?, susurró Antonio. Entonces empezarán a buscar otro lugar donde vivir. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto un ultimátum a mi propio hijo. Y por primera vez en 3 años,
Me sentí completamente en paz con una decisión que había tomado. 2 semanas después, mi casa había experimentado una transformación que no había imaginado posible. La primera señal del cambio llegó 3 días después de mi ultimátum, cuando Antonio apareció en la cocina vestido con su mejor traje y una carpeta llena de currículums actualizados. Mamá, me dijo con una humildad que no había visto en años. Tienes razón. He estado usando nuestra situación familiar como excusa para no buscar trabajo seriamente. Hoy voy a entregar solicitudes en 5 empresas diferentes. Celia había tardado más en aceptar la realidad, pero cuando se dio cuenta de que yo hablaba completamente en serio, también comenzó a moverse. El viernes de la primera semana, llegó a casa con noticias. Conseguí un trabajo de tiempo completo en la Academia de Idiomas Downtown, anunció con una mezcla de orgullo y resignación. Son 40 horas a la semana, $800 mensuales. Felicidades, le dije genuinamente. Es un buen comienzo. Lo que más me sorprendió fue cómo cambió la dinámica de respeto en la casa. Sin acceso a mi dinero, tanto Antonio como Celia comenzaron a tratarme de manera completamente diferente. Ya no había comentarios despectivos sobre mi ropa o mis decisiones. Ya no había sugerencias no solicitadas sobre cómo debería vivir mi vida. La ausencia de Andrea fue como quitarse una piedra del zapato que había estado molestando durante años. Sin su presencia venenosa alimentando la crueldad de Celia, mi nuera comenzó a mostrar aspectos de su personalidad que había olvidado que existían. Suegra, me dijo una tarde mientras preparaba la cena, ¿puedo ayudarla con algo? Sé que he sido difícil estos últimos años. Puedes poner la mesa, respondí. Y Celia, aprecio que reconozcas que las cosas no han estado bien. Mi madre. Comenzó, luego se detuvo. Mi madre tiene opiniones muy fuertes sobre cómo deberían ser las cosas. A veces me influye más de lo que debería. Era la primera vez que Celia admitía que el comportamiento de Andrea había sido problemático. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento de la realidad que representaba un progreso significativo. El mayor cambio lo vi en Natalia. Sin la tensión constante de los conflictos familiares, mi nieta comenzó a pasar más tiempo conmigo. Una tarde me encontró en el jardín, podando las rosas que Roberto había plantado. Abuela, me dijo, sentándose en el pasto a mi lado, quiero pedirte disculpas por no haber dicho nada antes. Sabía que lo que hacía la abuela Andrea estaba mal, pero no sabía cómo ayudarte. No era tu responsabilidad, cariño, le respondí, sin dejar de trabajar en las rosas. Los adultos deben resolver sus propios problemas. Pero me siento mal por haberte visto tan triste tantas veces y no haber hecho nada. Me senté junto a ella en el pasto, sin importarme que mi vestido se ensuciara. Natalia, quiero que entiendas algo muy importante. Lo que pasó en esta casa durante los últimos años fue una lección valiosa para ti, aunque haya sido dolorosa para mí. ¿Qué tipo de lección? Aprendiste a reconocer el maltrato cuando lo ves. Aprendiste que a veces las personas que deberían protegernos son las que nos lastiman. Y ahora estás viendo que una mujer puede defenderse y cambiar su situación, sin importar su edad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que nadie te trate mal nunca más, abuela. Y tú te asegurarás de que nadie te trate mal a ti tampoco, ¿verdad? Asintió vigorosamente, y supe que una de las cosas más valiosas que había logrado con mi cambio de actitud era darle a mi nieta un ejemplo de fortaleza femenina. Antonio encontró trabajo en una firma de contabilidad mediana al final de la segunda semana. El salario no era espectacular, $1,000 mensuales, pero era un ingreso estable que le devolvía su dignidad como proveedor. Mamá, me dijo la noche que le confirmaron el trabajo, quiero que sepas que he reflexionado mucho sobre todo lo que ha pasado. Tienes razón en todo lo que dijiste. Estábamos sentados en la sala después de la cena, Natalia hacía tarea en su cuarto y Celia lavaba los platos en la cocina. Me convertí en un mal hijo, continuó. Dejé que mi esposa faltara el respeto a mi madre porque era más fácil que enfrentar el conflicto. Eso estuvo mal. Antonio, yo no necesito que seas perfecto. Necesito que seas honesto y respetuoso. He estado pensando en Patricia mucho últimamente, admitió. Ella nunca te habría tratado así. Ella te respetaba genuinamente. Patricia, su primera esposa, había entendido desde el principio que yo no era su enemiga, sino una aliada en la construcción de una familia sólida.
La diferencia entre las dos mujeres que mi hijo había elegido era como la diferencia entre el día y la noche. Celia puede aprender a ser respetuosa, le dije. Pero tiene que querer cambiar genuinamente, no solo comportarse mejor porque no tiene otra opción. ¿Crees que puede cambiar? Creo que todas las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Pero yo no voy a sacrificar mi bienestar esperando a que eso suceda. La conversación más difícil llegó el domingo por la noche, cuando Celia pidió hablar conmigo a solas. Nos sentamos en la cocina con tazas de té, y por primera vez en años, no había tensión en el aire. Suegra, comenzó. He estado pensando mucho en lo que dijo hace 2 semanas. Sobre el abuso y el respeto. Esperé sin interrumpirla. Creo que mi madre me enseñó que las mujeres mayores debían ocupar menos espacio. Que cuando una mujer se casa, la familia de su esposo debe adaptarse a ella, no al revés. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que estaba equivocada. Esta es su casa, usted trabajó toda su vida para tenerla. Usted crió a Antonio, sacrificó cosas por él. Nosotros llegamos aquí como invitados, y nos comportamos como conquistadores. Era la disculpa más sincera que había recibido de ella, y pude ver la genuina vergüenza en sus ojos. Aprecio que reconozcas eso, Celia. ¿Qué vas a hacer con ese reconocimiento? Quiero quedarme, si usted me lo permite. Pero quiero quedarme como su nuera, no como su rival. Quiero aprender a ser parte de esta familia de la manera correcta. ¿Y tu madre? Mi madre va a tener que aceptar que no puede visitarme aquí. Si quiere verme, puede ser en su casa o en un lugar neutral. Pero no voy a permitir que continúe faltándole el respeto. Era más de lo que había esperado escuchar. Celia estaba eligiendo mi dignidad sobre la comodidad de su madre, algo que no había hecho en 3 años. Está bien, le dije finalmente. Podemos intentarlo. Pero Celia, entiende que no habrá más oportunidades después de esta. Si vuelves a faltarme el respeto, o permites que alguien más lo haga, la conversación será muy diferente. Lo entiendo. Y le prometo que no será necesario. Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté sintiendo que mi casa era realmente mi hogar otra vez. No sabía si los cambios serían permanentes, pero sabía que había recuperado algo fundamental: el control sobre mi propia vida y el respeto que siempre había merecido. 3 meses después de lo que ahora llamaba internamente la noche del restaurante, mi vida había encontrado un equilibrio que no había experimentado en años. Antonio y Celia habían cumplido sus promesas de manera consistente, trabajando tiempo completo y tratándome con el respeto que siempre debía haber exigido. Pero el verdadero examen de fuego llegó un martes por la tarde, cuando escuché voces familiares en el jardín delantero. Me asomé por la ventana de la sala y vi a Andrea bajándose de un taxi, cargando 2 maletas grandes y gesticulando dramáticamente mientras hablaba por teléfono. Celia llegó corriendo desde la cocina, claramente agitada. Suegra, mi madre está aquí. Dice que la echaron del apartamento donde estaba viviendo y necesita quedarse con nosotros temporalmente. ¿Temporalmente?, pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque sentía que el estómago se me tensaba. Solo hasta que encuentre otro lugar. Prometo que será muy poco tiempo. A través de la ventana pude ver a Andrea dirigiéndose hacia la puerta principal con esa expresión de determinación que recordaba tan bien. Era el momento decisivo que había estado esperando sin darme cuenta. Celia, le dije con firmeza, hace 3 meses acordamos que tu madre no sería bienvenida en esta casa. Esa regla no ha cambiado. Pero suegra, no tiene dónde ir. Es mi madre. Y yo soy tu suegra, la dueña de esta casa. Tu madre puede buscar otros arreglos de vivienda. El timbre sonó insistentemente, seguido de golpes fuertes en la puerta. Andrea evidentemente no pensaba esperar una invitación. Celia. Abre la puerta, hija. Tengo las maletas pesadas. Celia me miró con ojos suplicantes. Por favor, al menos déjela entrar para que podamos explicarle la situación. No. Si necesitas hablar con tu madre, puedes hacerlo afuera. Los golpes en la puerta se volvieron más insistentes, acompañados ahora de la voz estridente de Andrea. Sé que están ahí. Es ridículo que me tengan esperando en la calle como una extraña. Antonio llegó del trabajo en ese momento, y pude ver su expresión de alarma cuando vio las maletas en el porche y escuchó los gritos. Entró por la puerta trasera,
evitando el drama del frente. «¿Qué está pasando?», preguntó, aunque su expresión sugería que ya lo sabía. «Tu suegra quiere mudarse aquí temporalmente», expliqué. Le estoy recordando a Celia cuáles fueron nuestros acuerdos. Antonio asintió lentamente. Durante estos 3 meses había demostrado un crecimiento real en su capacidad de apoyarme en situaciones difíciles. Celia le dijo a su esposa: «Mamá tiene razón. Acordamos que tu madre no podía venir aquí. Pero es una emergencia». Los gritos de Andrea se habían intensificado. Ahora estaba gritando sobre familias desagradecidas y nueras malcriadas que envenenan a los hijos contra sus suegras. «Celia», le dije con calma, «tienes 2 opciones. Puedes salir a explicarle a tu madre que necesita encontrar otros arreglos de vivienda, o puedes empacar tus cosas y acompañarla a buscar un lugar donde ambas puedan vivir juntas». El color se desvaneció de su rostro. «Suegra, usted no puede estar hablando en serio». «Completamente en serio. Durante 3 meses hemos vivido en paz porque tu madre no ha estado aquí envenenando el ambiente con su crueldad. No voy a permitir que eso regrese a mi casa». Antonio puso su mano en el hombro de Celia. «Cariño, puedes ayudar a tu madre a encontrar otro lugar, pero mamá tiene razón. No puede quedarse aquí». Fue entonces cuando vi algo hermoso suceder. Por primera vez desde que lo conocía, mi hijo estaba eligiendo explícitamente mi bienestar sobre la comodidad de su esposa. Estaba respaldando mis decisiones en lugar de buscar el camino más fácil. Celia miró entre nosotros dos, y pude ver el momento exacto en que entendió que esta vez realmente no había negociación posible. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a hablar con ella». Salió por la puerta principal, y a través de la ventana pude ver una conversación intensa entre madre e hija. Andrea gesticulaba furiosamente, señalando hacia la casa, claramente exigiendo que la dejaran entrar. Celia mantenía los brazos cruzados, negando con la cabeza repetidamente. La conversación duró 20 minutos. Vi cómo Andrea pasó de la indignación a la súplica, de la súplica a las lágrimas dramáticas, y finalmente a la ira pura. Gritó algo que no pude escuchar claramente, tomó sus maletas y se alejó caminando por la calle. Celia regresó a la casa con lágrimas en los ojos, pero con expresión determinada. «Mi madre dice que soy una ingrata y que he elegido a extraños sobre mi propia sangre», reportó. Le dije que había elegido el respeto sobre el abuso, y que si no podía entender la diferencia, eso era su problema, no el mío. Me quedé genuinamente sorprendida por la fortaleza que había mostrado Celia. Durante 3 años había sido el conducto a través del cual Andrea ejercía su crueldad hacia mí. Hoy había cortado ese conducto definitivamente. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. Asustada, admitió. «Mi madre ha controlado mi vida durante tanto tiempo que no estoy segura de cómo será vivir sin su orientación constante». «Será liberador», le aseguré. «Igual que fue liberador para mí establecer límites contigo». Antonio abrazó a su esposa. «Estoy orgulloso de ti», le dijo. «Sé que fue difícil». Esa noche cenamos juntos como familia por primera vez en meses. No la familia disfuncional que habíamos sido, sino una familia real donde cada persona tenía voz y voto, donde el respeto fluía en todas las direcciones. «Suegra», me dijo Celia mientras lavábamos los platos, «quiero agradecerle por no ceder hoy. Sé que habría sido más fácil para usted simplemente permitir que mi madre se quedara para evitar el drama». «Celia, una de las cosas más importantes que he aprendido es que evitar el drama a corto plazo usualmente significa aceptar problemas mucho peores a largo plazo. Mi madre va a intentar manipularme para que regrese con ella», admitió. «Va a usar la culpa, el chantaje emocional, todo lo que esté a su alcance». «¿Y qué vas a hacer cuando eso suceda?». «Voy a recordar cómo me siento en este momento. En paz, respetada, parte de una familia real en lugar de víctima de una guerra familiar». 2 días después, Andrea llamó a Celia varias veces. Cada llamada era un intento diferente de manipulación, lágrimas, ira, súplicas, amenazas de cortar contacto para siempre. Celia manejó cada llamada con una nueva fortaleza que me impresionó profundamente. Le dije que la amo, pero que no voy a permitir que use ese amor para herirme a mí o a mi familia, me contó después de la última llamada. Si quiere tener una relación conmigo, tiene que ser una relación basada en respeto mutuo. Esa noche, mientras tomaba mi té vespertino en el jardín trasero, reflexioné sobre cuánto habían cambiado las cosas.
6 meses atrás era una mujer derrotada que aceptaba humillaciones diarias a cambio de compañía familiar. Ahora era una matriarca respetada en su propia casa, rodeada de familia que había elegido tratarla con dignidad. No había sido fácil, y había requerido una fortaleza que no sabía que poseía. Pero había valido la pena cada momento difícil. El cambio más hermoso de todos era que Natalia ahora me veía como un ejemplo de fortaleza femenina en lugar de como una víctima silenciosa. Y esa lección valdría más que cualquier herencia que pudiera dejarle. Un año después de aquella noche en el restaurante La Esperanza, me desperté en una mañana de sábado con una sensación que había olvidado que existía, anticipación genuina por el día que tenía por delante. No ansiedad sobre qué comentario cruel tendría que soportar, no preocupación sobre cuánto dinero de mi pensión se gastaría sin mi consentimiento. Solo la expectativa tranquila de un día que sería completamente mío. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido floreado que había comprado la semana anterior con mi propio dinero, sin tener que justificar el gasto ante nadie. A los 69 años, había redescubierto el placer simple de comprar algo porque me gustaba, no porque alguien más lo aprobara. En la cocina encontré una nota de Celia: suegra, salimos temprano con Natalia a su partido de fútbol. Hay café fresco y su desayuno favorito en el refrigerador. Regresamos al mediodía. Con cariño, Celia. Sonreí al leer la nota. Durante este año, Celia había desarrollado pequeños gestos de consideración que demostraban un respeto genuino. Ya no era la dulzura manipulativa de antes, sino una cortesía real nacida del reconocimiento mutuo. Desayuné en paz, leyendo el periódico sin interrupciones. A las 10, Dolores llegó como habíamos acordado. Durante estos meses, nuestras visitas se habían vuelto regulares otra vez, y nuestra amistad había recuperado la profundidad que había tenido antes de que yo permitiera que mi vida familiar la eclipsara. ¿Lista para nuestra aventura?, me preguntó con una sonrisa traviesa. Más que lista. Habíamos planeado una excursión a la feria de artesanías en el centro de la ciudad, seguida de almuerzo en un restaurante nuevo que queríamos probar. Era el tipo de día espontáneo que no había podido disfrutar en años, cuando cada salida tenía que ser aprobada, cuestionada y justificada. En la feria, me permití comprar una blusa bordada a mano que costaba $80. Era más de lo que habría gastado antes, pero ahora que controlaba completamente mi presupuesto, sabía exactamente cuánto podía permitirme gastar en pequeños lujos. «Te ves radiante», me dijo Dolores mientras caminábamos entre los puestos. «Es increíble la diferencia que se ve en ti». «Me siento como si hubiera recuperado a mí misma», le respondí. Durante tanto tiempo me había acostumbrado a ser pequeña, a ocupar menos espacio, a no tener opiniones fuertes sobre nada. ¿Y Antonio y Celia cómo están manejando a la nueva Rosalba? Mejor de lo que esperaba. Creo que en el fondo ellos también estaban incómodos con la dinámica anterior. Antonio me dijo hace poco que se sentía culpable cada vez que veía cómo su madre era tratada, pero no sabía cómo cambiar las cosas sin crear más conflicto. Durante el almuerzo, Dolores me contó sobre su propia experiencia defendiéndose de familiares que habían intentado aprovecharse de ella después de la muerte de su esposo. Es extraño, reflexionó, como algunas personas asumen que las mujeres mayores son automáticamente vulnerables y manipulables. Como si la edad fuera sinónimo de debilidad. Pero también aprendí algo importante, le dije. Yo permití que me trataran así porque confundí el amor familiar con la tolerancia al abuso. Pensé que una buena madre y suegra debía aceptar cualquier comportamiento para mantener a la familia unida. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que una familia unida por el miedo y la manipulación no es una familia real. Una familia real se mantiene unida por respeto mutuo y amor genuino. Regresamos a casa al atardecer, cargadas de pequeños tesoros de la feria y llenas de la satisfacción de un día bien vivido. En el jardín delantero, Antonio estaba trabajando en las rosas que había decidido plantar en honor a su padre. ¿Cómo estuvo su día de chicas?, preguntó, sonriendo genuinamente. Durante este año había recuperado algo de la alegría que había perdido durante sus años de desempleo y conflicto familiar. Perfecto, respondí. ¿Y el partido de Natalia? Ganaron 3-1. Está eufórica. Natalia salió corriendo de la casa para mostrarme su medalla de jugadora destacada. A los 17 años, se había convertido en una joven segura de sí misma que no toleraba falta de respeto de nadie. Abuela, ¿adivina qué?
El entrenador dice que tengo posibilidades de conseguir una beca universitaria si sigo mejorando. Eso es maravilloso, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Esa noche, mientras cenábamos todos juntos, reflexioné sobre cuánto habían cambiado nuestras dinámicas familiares. La conversación fluía naturalmente, con cada persona contribuyendo y siendo escuchada. Nadie monopolizaba la atención, nadie era ignorado o menospreciado. Celia había encontrado su equilibrio trabajando tiempo completo, pero también desarrollando intereses propios. Se había inscrito en un curso de pintura los fines de semana y había hecho amigas fuera del círculo familiar. Suegra, me dijo mientras recogíamos la mesa, quería contarle que mi madre finalmente encontró un apartamento estable. Y también, decidió empezar terapia. Me sorprendió escuchar eso. ¿Cómo te sientes al respecto? Esperanzada. No sé si puede cambiar realmente, pero al menos está reconociendo que tiene patrones de comportamiento problemáticos. ¿Has hablado con ella? Sí, pero bajo mis términos. Nos vemos una vez al mes para almorzar, en un lugar público. Si empieza con comentarios crueles o manipulativos, termino la visita inmediatamente. Era un progreso significativo. Celia había aprendido a mantener límites saludables con su madre, algo que le había tomado años desarrollar. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran a dormir, salí al jardín trasero a disfrutar de la tranquilidad nocturna. Las rosas de Roberto estaban floreciendo hermosamente, y el aire tenía esa frescura que solo viene después de un día lluvioso. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de una prima que vivía en otra ciudad. Rosalba, no sabes cuánto me inspiraste. Después de escuchar tu historia, finalmente tuve el valor de confrontar a mi hijo sobre cómo me trata. Las cosas están mejorando. Gracias por demostrarme que nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Sonreí en la oscuridad. Mi historia se había extendido a través de la familia extendida, y aparentemente había inspirado a otras mujeres a defenderse. No había esperado que mi decisión de recuperar mi dignidad tuviera ondas tan amplias. Pensé en todos los años que había pasado creyendo que mi valor como persona estaba ligado a cuánto podía tolerar, cuánto podía dar sin recibir nada a cambio, cuánto podía sacrificar de mí misma por la supuesta felicidad de otros. Ahora entendía que el verdadero amor familiar no requiere autoaniquilación. El verdadero amor florece cuando cada persona en la familia se siente valorada, respetada y escuchada. A mis 69 años había aprendido algo que debería haber sabido décadas antes. Que la dignidad personal no es negociable, que el respeto debe ser mutuo para ser auténtico, y que establecer límites saludables es un acto de amor propio, no de egoísmo. La brisa nocturna movió las hojas del rosal, y por un momento pude jurar que sentí la presencia de Roberto, aprobar la mujer en la que me había convertido. Me levanté de la silla del jardín y caminé hacia la casa, hacia mi casa, donde por primera vez en años dormiría completamente en paz. Mañana sería otro día de posibilidades. Otro día donde podría tomar decisiones libres de miedo y manipulación. Por primera vez en décadas, era completamente libre. Y esa libertad sabía exactamente cómo había imaginado que sabría, a dignidad recuperada, a respeto ganado y a una vida finalmente vivida en mis propios términos. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, sellando no solo mi entrada a la casa, sino el final de un capítulo de victimización y el comienzo de otro de empoderamiento silencioso pero inquebrantable.